Primavera de 1901. Una tormenta tan feroz que parecía querer arrancar el mar de su lecho obliga a una pequeña tripulación de buceadores griegos, extenuada por días de trabajo recogiendo esponjas, a refugiarse en las costas ásperas e inhóspitas de la diminuta isla de Anticitera, perdida entre las corrientes traicioneras que separan a Creta del Peloponeso. Cuando la furia del viento finalmente se retira, el capitán Dimitrio Kondos decide no malgastar el tiempo. Hay profundidades que esperan, y en tiempos como esos, cada inmersión puede ser un contrato con la suerte. Uno de sus mejores buceadores, Elías Stadiatis, se calza el casquete de cobre pesado, ajusta las botas de plomo y desciende lentísimo por la cuerda hacia una profundidad que para la época se consideraba extrema, 45 metros bajo la superficie. El agua le prensa el pecho, el casco le filtra la luz a través de cristales empañados, y en la penumbra de un fondo marino apenas iluminado, sus ojos registran algo que paraliza su pulso y le arranca un grito angustiado. ¿Qué había visto Elías que lo obligó a tirar del cable de señal con una fuerza que rompió todas las reglas de la descompresión? ¿Qué visión podía convertir la templanza de un hombre curtido en pánico absoluto? Aflorado a la superficie con urgencia, arrancó el casco en un espasmo y balbuceó incoherencias. Montones de cadáveres putrefactos, cabezas de caballo, extremidades entrelazadas amontonadas sobre el suelo marino. La escena que describía parecía salida de una pesadilla náutica. Pero cuando el capitán se enfundó el equipo y volvió a bajar para comprobarlo por sí mismo, la verdad lo dejó sin aliento por otra razón distinta. Aquello no eran cuerpos descompuestos. Allí, medio enterradas en la arena, cubiertas por esponjas marinas y barnizadas por siglos de sal, yacían esculturas monumentales de bronce y mármol, cada una perfecta en su forma original, mezcladas con los enormes largueros de madera de un navío romano colosal, una corbita devastada por el oleaje y el tiempo. Alegorías de dioses y héroes, cabezas de caballo y figuras humanas, piezas que habían sido arrancadas de la luz del mundo hacía 2000 años y ahora dormían en el silencio visceral del fondo. Era, por accidente, el inicio de la primera gran operación de arqueología subacuática organizada por un Estado moderno, el Estado griego. Durante meses, con técnicos y buzos que ponían en riesgo su vida y que sufrían, sin saberlo, el demonio del aire comprimido, la temida enfermedad por descompresión, se fueron izando a cubierta tesoros que desafiaban la imaginación. Copas de vidrio de un brillo delicado, cientos de ánforas con residuos de vino aún adheridos, finas piezas de oro, monedas de plata procedentes de ciudades como Pérgamo y Éfeso, y esculturas de tamaño humano con la nobleza petrificada de su época. La cubierta del barco se transformó en un teatro de antigüedades deslumbrantes. Y sin embargo, entre esas maravillas hubo un objeto que pasó desapercibido, enterrado por lo humilde de su apariencia. Un trozo amorfo de bronce calcinado, achatado por una presión que lo convirtió en un bloque del tamaño de una caja de zapatos. Lo que hoy consideramos sagrado fue en su momento desechado como basura. Una rebanada de cubierta, un fragmento de ornamentación arquitectónica. Nadie en la expedición, ni el gruñón marinero ni el erudito que se inclinó sobre la pila de hallazgos, dio crédito a aquel ñoño y verdoso bloque. Fue arrojado a un cajón de madera con restos inservibles y enviado al patio interior del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Allí, olvidado a la intemperie, el bronce dormía bajo lluvia y rocío. Pero el olvido tiene plazos. La humedad impregnó la madera del estuche. El antiguo y fatigado cofre se secó, se contrajo y con un crujido seco que partió la mañana, se resquebrajó. Y en ese instante, 17 de mayo de 1902, de la masa verdosa emergió algo que iba a truncar, de manera irreversible, nuestras cómodas narrativas sobre la trayectoria del ingenio humano y el calendario del progreso tecnológico. El arqueólogo Valerio Sestais, en una rutina de inspección, se inclinó sobre la pieza rota y quedó inmóvil, sujeto por un asombro que no era teatral. Allí, entre la costra y la pátina, distinguió con claridad un diente de rueda perfecto, geométrico, como si una sierra moderna lo hubiera tallado. A su lado aparecían círculos concéntricos, ejes, escalas de medida y diminutas inscripciones grabadas con una precisión microscópica en griego clásico. Para la ciencia oficial de entonces aquello no podía existir. Según los tratados vigentes y la lógica lineal que dominaba el pensamiento académico, la complejidad de engranajes interconectados, multiplicidades de ruedas dentadas que transmiten movimiento con precisión, era una invención que floreció únicamente a partir del siglo XV de nuestra era, cuando los relojes mecánicos de torres empezaron a transformar los monasterios europeos. Encontrar algo así en los restos de una nave que, por las monedas halladas en su casco, había sido tragada por las aguas alrededor del año 60 antes del nacimiento de Cristo, equivalía a abrir la tumba intacta de un faraón y descubrir, entre los vendajes, piezas de una turbina a reacción.
La pieza, que luego sería conocida en el mundo entero como el mecanismo de Anticitera, se convirtió en la más desconcertante y provocadora anomalía tecnológica en la historia del pensamiento humano. ¿Qué era exactamente aquello? ¿Para qué servía una máquina con decenas de ruedas engranadas, diente con diente, marcada con escalas y signos? ¿Qué mente de la antigüedad había concebido ese aparato, con una precisión que hacía palidecer a muchos artesanos posteriores? Y la pregunta que más quemaba: ¿cómo funcionaba realmente? Con el paso de los años quedó claro que del bloque corroído había salido mucho más que una simple rueda, un conjunto de engranajes que, en su diseño, sugerían la representación de ciclos celestes, cuadrantes que apuntaban a posiciones de planetas, escalas que mezclaban la astronomía con la cronología religiosa y calendárica. Durante décadas, aquel arcaico y frágil rompecabezas, comprimido por la presión del lecho marino hasta ocupar quizá un tercio de su volumen original, se sostuvo en silencio tras el vidrio de una vitrina, convirtiéndose en un objeto de culto para historiadores de la ciencia, ingenieros curiosos y astrónomos que buscaban en sus dientes una respuesta. Al principio, en los primeros años del siglo XX, los académicos se consolaron con hipótesis poco imaginativas. Una versión compleja de un astrolabio, una herramienta náutica para medir ángulos, o incluso una especie de artefacto de recreo fabricado para alguna élite romana con ánimos de espectáculo. Pero la realidad era más obstinada. La cantidad de ruedas, su disposición intrincada y las inscripciones minuciosas indicaban algo diseñado con un propósito y una ingeniería que no encajaban con una simple juguetería aristocrática. Aquello parecía más bien la conciencia mecánica de un cosmos traducida a metal. Imaginemos por un momento la escena original. Encubierta, bajo un sol que ya no veríamos, manos diestras ajustando diales para seguir la trayectoria de la luna. O tal vez la máquina servía para predecir eclipses, marcar los meses, fijar fechas de celebraciones religiosas que dependían de movimientos celestes. En su esencia, el mecanismo desafiaba una línea temporal estricta, obligaba a reescribir la historia de cómo la humanidad comprendió y midió el cielo, y su aparición en la cubierta de una corbita romana, una embarcación mercante de grandes dimensiones que transportaba obras de arte, joyas y tratados, planteaba otra pregunta igual de inquietante. ¿Qué sabían los antiguos navegantes, comerciantes y eruditos que nosotros olvidamos? Cuando la tormenta que llevó a aquellos hombres a la isla amainó, nadie pudo sospechar que, bajo la superficie donde Elías creyó ver cadáveres, yacía una máquina que cambiaría para siempre la manera en que miramos el pasado. El descubrimiento en Anticitera no fue solo una excavación de objetos, fue la apertura de un agujero en nuestro entendimiento lineal del tiempo, una grieta por la que se coló la posibilidad de que la tecnología, la curiosidad y la precisión mecánica hubieran alcanzado en la antigüedad cotas que la historia moderna se negó a imaginar. ¿Quién había tenido la osadía de fabricar una máquina así? ¿Y por qué la llevaron en un barco que terminaría tragado por las olas? Esa pregunta todavía nos persigue, con la misma insistencia que la marea. La apertura mecánica, literal y física de aquel artefacto inestimable fue descartada desde el primer instante. La antigua aleación de bronce había sufrido una mineralización total. La metalurgia del tiempo la había transformado en una sustancia tan frágil que cualquier intento de raspar, cortar o manipular con bisturí o fresa restauradora habría convertido piezas enteras en un polvo verde en cuestión de segundos. ¿Cómo forzar una cerradura que no es cerradura, sino pura desintegración? ¿Cómo leer un texto que se deshace al rozarlo? Hacía falta una mirada que atravesara el metal y la piedra sin tocarlos, una tecnología que viera dentro sin abrir. Fue precisamente ese obstáculo el que empujó a la comunidad científica hacia soluciones radicales. A comienzos de la década de los 70 del siglo pasado, el físico británico e historiador de la ciencia Derek de Sola Price, junto al radiólogo griego Haralambos Karakalos, aplicaron por primera vez una radiografía gamma de alta rigidez para proyectar el interior del artefacto. En aquellas imágenes bidimensionales, asperezas y sombras se amontonaban en contrastes agudos. Lo que Price vislumbró en esas placas fue algo que parecía desafiar la cronología, una maraña de decenas de engranajes entrelazados de distintos diámetros montados sobre ejes coaxiales y anidados, componentes que recordaban con inquietante fidelidad a mecanismos diferenciales que los manuales atribuyen a la ingeniería del siglo XIX y escalas concéntricas dispuestas en niveles múltiples. Price no se contuvo. En su artículo revolucionario de 1974, tituló aquello de un modo que sacudió a la arqueología mecánica. No era una simple astrolabia, sino el primer ordenador analógico funcional conocido, una máquina de cálculo especializada diseñada para calcular con precisión matemática los movimientos complejísimos de los cuerpos celestes. Aquella afirmación abrió una herida en los relatos tradicionales sobre la historia de la tecnología. Sin embargo, había un problema mayúsculo. Las radiografías eran absolutamente planas.
Las sombras de los engranajes se superponían, todas las ruedas parecían existir en la misma lámina, y la imagen resultante era una sopa visual, ilegible en cuanto a interacciones tridimensionales. ¿Qué dientes engranaban entre sí y cuáles simplemente giraban en ejes vecinos? ¿Cómo se transmitía el movimiento a lo largo de la estructura? El método había chocado con un callejón sin salida epistemológico. Esa parálisis metodológica persistió hasta el año 2005, cuando bajo un nivel de secreto y medidas de seguridad sin precedentes, arribó a Atenas una máquina concebida para custodiar y revelar misterios. Una compañía británica de alta tecnología, X-Stitch Systems, luego integrada en Nikon Metrology, diseñó un tomógrafo computarizado microfocal único en su género. Un coloso de 8 toneladas no pensado para museos, sino para inspección forense y detección de defectos industriales a escala extrema. Aquel aparato, bautizado extraoficialmente con el nombre sonoro de Blade Runner, era capaz de generar radiación de alta energía con un voltaje de 450 kilovoltios, suficiente para atravesar un bloque de acero de un motor de caza moderno. Cuando los fragmentos del mecanismo de anticitera fueron colocados dentro de la cámara blindada del tomógrafo, los rayos, secantes, concentrados, intensísimos, comenzaron a cortar la corrosión y la pátina ancestral en capas finísimas. El escáner produjo cientos de miles de cortes estratificados con un espesor de apenas 1/10 de milímetro cada uno. Ordenadores masivos recombinaron esa infinitud de láminas en modelos tridimensionales giratorios de precisión quirúrgica. Lo que emergió en las pantallas dejó al equipo internacional del proyecto de investigación boquiabierto. De la oscuridad oxidada surgieron relieves, huecos y, sobre todo, letras diminutas, talladas o fundidas en la propia matriz, con alturas de solo 1 o 2 milímetros. Aquellas letras formaban un cuerpo textual extenso que ningún ojo humano había visto en más de 2000 años. Era como si el fabricante antiguo hubiera incorporado, palabra por palabra, un manual de usuario directamente en las puertas de bronce y en las esferas del instrumento. Instrucciones operativas, avisos, una guía técnica incrustada en la máquina misma. El desciframiento lingüístico reveló descripciones detalladas del movimiento del Sol a través del zodiaco, de las fases de la Luna y de predicciones de eclipses. Pero lo más extraordinario fue la descripción de las trayectorias orbitales complejas de las 5 estrellas errantes, conocidas entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, tratadas con una precisión y una sofisticación matemática que no encajaban con la narrativa de una tecnología primitiva. Y aquí llegó la mayor de las tragedias científicas. El tomógrafo, con toda su magnificencia, confirmó el peor de los temores. Lo que hoy conservamos son fragmentos. En el fondo de aquella nave hundida solo se recuperaron 82 fragmentos dispersos que contenían, en total, apenas 30 engranajes completos o parcialmente conservados. Los cálculos morfológicos indicaban que esto equivalía a aproximadamente un tercio del mecanismo original tal como fue concebido por su autor. Las placas traseras, que conformaban grandes espirales destinadas a predecir eclipses solares y lunares, el ciclo que hoy llamamos Saros, y un calendario lunar conocido como el ciclo metónico, pudieron ser descifradas gracias a piezas sobrevivientes que, a pesar de la deformación, conservaron claves suficientes para su interpretación. Pero la parte frontal, la gran pantalla pública del dispositivo, esa fachada que, de haber existido íntegra, habría mostrado el movimiento sincronizado de las 5 planetas, se había perdido para siempre en la oscuridad del mar, devorada por la presión, la oxidación y la violencia del hundimiento. En la matriz de bronce que queda se abrieron abismos, faltan dientes, columnas de apoyo, orificios, huecos que no solo son físicos, sino informativos. ¿Cómo reconstruir fielmente aquello que la naturaleza eliminó sin rastro? ¿Cómo medir la genialidad de su creador si la sección más compleja de su obra, la que probablemente contenía los mecanismos de cálculo más intrincados, yacía irreparablemente perdida en el lodo submarino? Durante más de un siglo, decenas de investigadores, ingenieros, historiadores, arqueólogos, relojeros, han intentado llenar ese vacío con hipótesis que a menudo se contradicen entre sí. Se han construido réplicas en latón pulido, en acrílico transparente y en plexiglas, cada modelo levantando a su vez nuevos interrogantes. Ninguna propuesta ha logrado convencer por completo sin forzar parámetros matemáticos o inventar engranajes ad hoc incompatibles con las diminutas ranuras, los minúsculos orificios y los diminutos apoyos que milagrosamente resistieron en los fragmentos originales. El desafío para los reconstruccionistas no es solo de forma, sino de cinemática. La astronomía antigua demandaba relaciones de movimientos imposibles de reproducir sin una comprensión profunda de transmisión de movimientos compuestos. Esa dificultad técnica deriva de la naturaleza misma de la astronomía helena. No era una simple observación del cielo, sino una matemática del movimiento, una geometría aplicada al tiempo. Algunas piezas indicaban transmisiones diferenciales,
dispositivos que combinan dos movimientos en uno, un concepto que, en la historia convencional, se asocia al desarrollo de la ingeniería moderna varios siglos después. Si aquellos mecanismos diferenciales estaban verdaderamente presentes, el artesano antiguo no solo conocía las proporciones y las tablas astronómicas, sino que además sabía transformar fórmulas en soluciones mecánicas que permitieran sumar, restar y modular movimientos rotatorios con una precisión asombrosa. ¿Cómo imaginar que manos de hace más de 2000 años trabajaron con la intención y la destreza de un relojero matemático, creando un objeto que hoy llamamos con propiedad un ordenador analógico? Más allá de la mera curiosidad histórica, la complejidad técnica impone un problema de reconstrucción que no admite atajos. Cada diente de engranaje perdido equivale a una ecuación sin resolver. Cada pasador ausente es una incógnita en la cadena de transmisión. Los intentos tradicionales, ensamblajes por intuición, analogías con relojería moderna, ajustes superficiales, chocan contra la austeridad de las evidencias tangibles. Para avanzar hacía falta algo más que imaginación y bronce pulido. Hacía falta combinar la imaginería avanzada del tomógrafo con herramientas de cálculo que pudieran explorar todas las soluciones posibles sin destruir las pocas certezas que quedaban. ¿Cómo explorar eficazmente un espacio de posibilidades tan amplio sin caer en conjeturas insostenibles? ¿Cómo traducir una sombra radiográfica y una serie de diminutos orificios en una máquina que, además de lucir plausible, funcione según las reglas que claramente dicta la pieza original? A los ingenieros griegos no les bastaba con que las agujas giraran de forma uniforme. Su reto era mucho más profundo. Reproducir con metal, engranaje a engranaje, los entrevesados bailes epicíclicos que el cielo ofrecía a quien mirara la bóveda nocturna desde la tierra. Esa idea, simple en apariencia y monstruosamente compleja en la práctica, exigía transformar corrientes de observación astronómica en maquinaria que simulase paradas, retrocesos y reanudaciones en el movimiento aparente de los planetas, exactamente aquello que hoy llamamos movimientos retrógrados, y hacerlo todo dentro de un pequeño volumen de bronce del grosor de unas pocas decenas de milímetros. ¿Cómo compactar una computadora mecánica capaz de cientos de cálculos encadenados, marcha atrás, marcha adelante, sin fallar ni un paso? La respuesta, en nuestro tiempo, la buscó una inteligencia sintética cuyo trabajo se alimentó de restos, óxidos y fórmulas. El primer salto fue convertir en datos lo que la vista humana apenas alcanza a distinguir. Se volcaron varios terabytes de tomografías de rayos X de altísima resolución y, por primera vez, esos cientos de capas de información cruzaron con transcripciones filológicas reconstruidas y con las antiguas tablas astronómicas babilónicas y griegas. Algoritmos de aprendizaje automático entrenados con decenas de miles de manuscritos digitalizados, epígrafes y tablas de observación comenzaron a devorar la evidencia. Mientras los ojos humanos veían en los fragmentos corroídos solo una costra verdosa de sales de cobre, la red neuronal identificaba patrones de trazos, proyectaba trazos faltantes y reconstruía palabras enterradas en el óxido. Fue esa misma red la que leyó dos números que, a primera vista, sonaban a meras cifras, 462 y 442. Para un lector profano no significan mucho. Para el historiador de la ciencia son llaves maestras, los períodos sinódicos de Venus y Saturno tal como los conocían entonces. Descifrar esos periodos permitió a la máquina poner restricciones inapelables sobre lo que cualquier engranaje debía producir. Con esas constantes escritas en el texto, la simulación mecánica no podía ya inventar combinaciones arbitrarias. Tenía que rendir cuentas con ciclos que repetían su configuración relativa con una precisión y una periodicidad antiguas, acumuladas a partir de generaciones de observación babilónica y griega. El proceso que siguió fue una persecución algorítmica. Millones de configuraciones de ruedas dentadas, relaciones de dientes, fracciones y radios fueron probadas una a una por una máquina que no se cansaba, que hacía añadir y quitar piezas en el mundo virtual con la fría paciencia de una ley matemática. La dificultad no era solo matemática, era también espacial y geométrica. El modelo tenía que acomodar las soluciones dentro del diminuto hueco dejado en el fragmento principal, el llamado fragmento A, sin que los ejes se cruzaran ni las estructuras se solaparan, milímetro a milímetro. Para eso los investigadores fusionaron dos mundos. Por un lado, una tradición de aproximaciones racionales que en la historia se ha asociado a métodos atribuidos a Parménides y que sirven para transformar periodos astronómicos en fracciones simples. Por otro, modernas técnicas de topología tridimensional y de modelado de contacto que simulan el comportamiento físico de piezas que rozan y encajan. El antiguo arte de hallar buenas aproximaciones racionales se halló, así, con la precisión geométrica del siglo XXI. Y algo parecido a una puerta virtual se abrió entre épocas. Cuando la puerta se abrió, lo que emergió no fue una hipótesis borrosa, sino una demostración geométrica. La inteligencia artificial no solo propuso una reconstrucción plausible,
La probó internamente mediante simulaciones y restricciones físicas. Frente a los ojos de los científicos apareció una solución única, elegante y tan precisa que la propia belleza de su arquitectura hablaba de una sofisticación que adelantaba a su tiempo por al menos 1500 años. Lo que la máquina mostró excedía la categoría de artilugio o curiosidad. Aquello era una maquinaria cósmica, una representación cinemática del universo tal y como la concebían los sabios antiguos. En las grandes pantallas del laboratorio, la placa frontal del mecanismo volvió a cobrar sentido. Imagina por un instante una esfera semicircular de bronce bruñido que representa la Tierra, inmóvil y centrada, una alegoría material de la cosmología geocéntrica en su forma más pura. Alrededor de esa Tierra, anillos concéntricos, perfectamente ajustados unos dentro de otros, albergan ejes coaxiales que recuerdan por refinamiento a los de una moderna caja de cambios automática. Cada eje porta su propio indicador. Varillas finas coronadas por cabujones de piedra preciosa que codifican por color a cada planeta conocido entonces. No son simples agujas, son sistemas de tubos huecos y transmisiones anidadas que permiten que a cada astro se le asigne una marcha independiente sin romper la armonía del conjunto. El indicador lunar, el más cercano al centro, es donde se concentran secretos mecánicos que todavía dejan sin aliento a quienes estudian el ensamblaje. Allí la aguja no describe un círculo perfecto y monótono. En su interior alberga un diminuto pasador, un eje oculto y un conjunto de engranajes epicíclicos que hacen que esa parte del mecanismo efectúe, en miniatura, el mismo movimiento compuesto que vemos en la bóveda celeste. Una rueda que gira sobre otra rueda y a la vez describe un movimiento alrededor de un centro distinto. Es el equivalente mecánico de una órbita dentro de otra órbita, ejecutado con una precisión tal que cada retroceso aparente, cada pausa y cada avance quedan reproducidos con fidelidad observable. Esa solución, un piñón que cabalga sobre otro piñón, un pasador minúsculo que obliga a transmitir un doble movimiento, explica cómo se podían representar en metal las intrincadas curvas epicíclicas sin recurrir a trucos ópticos o símbolos implícitos. Pero la maravilla va más allá. La reconstrucción revela que los constructores antiguos comprendieron no solo las relaciones numerológicas entre periodos, sino también cómo traducirlas en relaciones físicas entre radios y números de dientes, cómo distribuir tolerancias y cómo prever el desgaste. Todo ello dentro de un volumen que hoy nos parece vano y restringido. La reconstrucción arroja además preguntas nuevas. Si pudieron empaquetar tal complejidad en unas placas de bronce, ¿qué otros conocimientos mecánicos y matemáticos perdimos entre los siglos? ¿Existieron manuales, talleres y escuelas que mantuvieron viva esa tradición durante generaciones? Y si la inteligencia artificial ha podido leer las huellas mínimas de la mano humana en metal corroído, ¿qué otras voces milenarias quedarán por oír cuando combinemos máquinas que ven con máquinas que razonan? La historia del mecanismo deja de ser un documento estático para convertirse en un diálogo entre épocas, donde cada rueda reconstruida alumbra no solo la mente de sus creadores, sino también nuestras propias herramientas para descifrar el pasado. Esa minúscula maravilla de bronce no era un adorno, era un modulador mecánico de la órbita lunar, un pequeño reloj que físicamente aceleraba y frenaba el movimiento aparente de la Luna sobre su esfera según la posición del astro en el firmamento. Lo que hoy en la mecánica celeste llamamos la primera anomalía lunar, perigeo y apogeo, fue reproducido allí con una precisión tal que hasta provoca vértigo imaginar la mente que lo concibió. Medio siglo antes de que el genio matemático de Kepler pusiera fórmulas en papel en la Europa renacentista, un artesano desconocido ya había convertido leyes orbitales complejísimas en latón y bronce. Lo hizo no con ecuaciones escritas, sino con dientes, ejes y planos inclinados. ¿Qué técnica, qué intuición permitió a manos antiguas transformar curvas celestes en engranajes que giran? Tras la representación de la Luna, el mecanismo seguía en órbita las esferas de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y por último, Saturno. Cada planeta llevaba consigo una reducción de movimiento, una coreografía de ruedas dentadas capaz de reproducir incluso sus repentinos movimientos retrógrados vistos desde la Tierra. Esa inversión aparente, cuando un planeta parece detenerse, traza una pequeña parábola y retrocede, no es un truco visual, es un desafío mecánico. La reconstrucción llevada a cabo por sistemas de aprendizaje automático mostró una red de engranajes interconectados de una complejidad asombrosa. 9 elementos principales, íntimamente ligados, formaban un circuito cerrado de transmisión del tiempo. Y todo ese laberinto metálico fue comprimido de manera casi obsesiva en el hueco de una caja cuyo grosor apenas alcanzaba los 25 milímetros. ¿Se puede imaginar la minuciosidad requerida para encajar semejante universo en un espacio tan diminuto? Las ruedas tenían entre 15 y 223 dientes, cada diente cincelado a mano con una precisión que roza lo ritual. Triángulos equiláteros de 60 grados, tallados para un engrane perfecto, sin holguras que permitieran error.
Un único manubrio de cuerda en la cara lateral de la caja, una pequeña palanca de madera, bastaba para poner en marcha todo el cosmos contenido en aquel estuche de bronce. Al girarlo, el tiempo subjetivo del observador se aceleraba. Las agujas planetarias ejecutaban un baile exacto, matemáticamente orquestado. Avanzaban por el zodiaco, aminoraban su paso con realismo asombroso, describían una elegante vuelta atrás y sin pausa retomaban su marcha normal, siempre alineadas con la verdadera disposición de los astros sobre sus cabezas. Era un teatro mecánico en el que la sincronía con el firmamento era absoluta. ¿Qué debía sentir el propietario capaz de jugar con el cielo al mover una perilla? La corona externa de la esfera no era mero adorno, era un calendario zodiacal dividido en exactamente 360 grados, con un ingenioso ajuste que añadía un día cada 4 años para compensar lo que ahora llamamos año bisiesto. Esa corrección existía mucho antes de que la reforma juliana uniformara los calendarios. Aquí, la solución era puramente mecánica. No se trataba únicamente de gestionar siembras o festividades agrarias, era una máquina predictiva. Con un giro suave, un filósofo, un sacerdote o un astrónomo podían conocer con certeza la posición precisa de cualquiera de los planetas, la fase lunar, el momento en que determinadas constelaciones asomarían por el horizonte y la probabilidad de que, dentro de décadas, ocurriera un eclipse solar. Aquello no era adivinación, era trigonometría aplicada, cinemática pura convertida en artefacto. ¿No suena a una suerte de oráculo completamente ajeno a toda superstición? La reconstrucción parcial realizada mediante inteligencia artificial cambia radicalmente nuestra narrativa histórica. Es un golpe demoledor a la idea simplista y lineal del progreso tecnológico. Desde la infancia se nos enseña que la humanidad ascendió de forma continua, desde herramientas de piedra hasta máquinas de vapor y microchips, como si el desarrollo fuera una escalera sin retrocesos. Según esa historia, tras el ocaso de la antigüedad vinieron oscuros siglos de olvido, las famosas edades oscuras, durante los cuales el saber matemático se perdió, la higiene decayó y la geografía se convirtió en superstición. Y más tarde, con un esfuerzo renacentista, genios europeos reinventaron, casi desde cero, la anatomía, la relojería y la ingeniería. Pero el mecanismo desmonta ese relato cómodo y eurocéntrico. Demuestra que los griegos antiguos no se limitaron a imaginar el cosmos en togas, sino que desarrollaron una base industrial fina y sofisticada. ¿Qué clase de sociedad produce piezas así? La complejidad de la máquina exige, por lógica, una infraestructura técnica avanzada, metalurgia normalizada del bronce, tornos de precisión para formar ejes, talleres capaces de replicar componentes con tolerancias milimétricas y un corpus académico que sustentara conocimientos de topología aplicada, cinemática y transmisión de pares. No es concebible que un único artesano aislado ensamblara todo en secreto. Se requieren cadenas de producción, estándares y transmisión del saber. Esto implica que la mecánica aplicada, las transmisiones diferenciales y el cálculo analógico no fueron invenciones tardías surgidas en los talleres helvéticos o ingleses del 500. Se idearon, probaron y manufacturaron en las costas bañadas por el Egeo más de 1500 años antes. Si aceptamos esto, entonces las oscuridades tecnológicas no fueron un estancamiento sino una pérdida colosal. Conocimientos funcionales, operativos, pulidos y replicables desaparecieron como si un instrumento de precisión hubiera sido triturado. ¿Cómo ocurrió tal cataclismo del saber? Surge, inevitable, la pregunta que obsesiona a los historiadores. ¿Quién fabricó el primer ordenador del mundo? Un análisis masivo por espectrometría de isótopos de plomo y cobre en la aleación del bronce, combinado con el estudio lingüístico de nombres de meses grabados en el mecanismo, apuntan a varios focos probables de manufactura. Uno es la fértil isla de Rodas, centro conocido de astrónomos e ingenieros, hogar de quienes primero calcularon las anomalías lunares por métodos matemáticos. La otra hipótesis, aún más seductora, nos lleva a la Sicilia clásica, a Siracusa, hasta la célebre botega del mismísimo Arquímedes, el coloso de las matemáticas y la ingeniería antigua. No es casual que el gran orador romano, Cicerón, dejara escrito que tras el saqueo de Siracusa, el general vencedor tomó hacia Roma una esfera mecánica que imitaba los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas. ¿Podrían haber sido las manos de Arquímedes o de sus discípulos las mismas que idearon una máquina así? El hallazgo, y sobre todo la parte restaurada por máquinas inteligentes, obliga a revisar además la metodología con que interpretamos artefactos antiguos. La combinación de arqueología física y reconstrucción virtual nos permite leer lo que el bronce parcialmente destruido callaba. Cuando los algoritmos unieron engranaje con engranaje, la máquina cobró sentido y reveló ciclos conocidos por la astronomía clásica.
el ciclo metónico de 19 años, las correcciones callípicas de 76 años y la pauta de eclipses representada por 223 meses lunares. Cada una de esas cifras no es mera numerología, son ritmos celestes convertidos en mecánica. El que alguien consiguiera encapsular conocimientos tan abstractos en un mecanismo tangible demuestra una comprensión del mundo que es a la vez teórica y industrial. ¿Qué otras maravillas perdió la historia cuando líneas de conocimiento se cortaron? Además, la propia técnica del engrane que modela la anomalía lunar es fascinante. En vez de confiar únicamente en proporciones simples, los diseñadores usaron soluciones epicicloidales y mecanismos excéntricos que provocan variaciones de velocidad en sincronía con el perigeo y el apogeo reales. En términos modernos, se trata de una computación analógica. En términos antiguos, de una habilidad práctica que convertía relaciones astronómicas en movimientos mecánicos. Imagínese la escena. Un artesano que mide el afán del firmamento con compases y reglas, un matemático que traduce ciclos en divisiones de dientes, un taller donde varias manos ajustan milésimas para que el reloj reproduzca el cielo. Esa imagen obliga a repensar no solo la cronología del progreso, sino la propia naturaleza del conocimiento. ¿Es la técnica una línea recta o un tejido que puede deshilacharse? La pregunta final que deja una reconstrucción así no es un simple ejercicio arqueológico, es una ruptura epistemológica. Si la tecnología más sofisticada que creíamos haber inventado siglos después ya existía en la antigüedad, entonces debemos enfrentar la posibilidad de que nuestra historia técnica sea un palimpsesto con páginas arrancadas. Y si parte de ese palimpsesto ha sido devorado por incendios, guerras y silencios, ¿qué precio hemos pagado por ese olvido? La respuesta no está en un solo origen, ni en una sola fecha. Está en las huellas microscópicas del metal, en los surcos de los dientes, en las palabras grabadas que aún susurran nombres de meses. Pero hay algo más. La máquina restaurada por inteligencia artificial deja una interrogante abierta, un vacío que pide ser llenado en la próxima página de la investigación. Durante siglos largos y solemnes, los historiadores, con la arrogancia cómoda de quienes hablan desde arriba de un pedestal, interpretaron las palabras de Cicerón como una figura literaria, un elogio poético a la mente griega, una hipérbole filosófica que celebraba al intelecto helénico. Hoy sabemos que no era floritura retórica ni imagen elegante. La reconstrucción matemática realizada por inteligencias artificiales potentes devolvió al mundo la forma exacta del mecanismo de Anticitera y con ella impuso una verdad incómoda y magnífica. Cicerón había descrito algo real, técnico y tangible. No hablaba en versos, describía una máquina. Y esa constatación cambia la geografía entera de nuestra imaginación histórica. Imaginémoslo un instante. Una caja de bronce, compacta, portátil, funcionando con una precisión que desafía la sensibilidad de su época. Ruedas dentadas tan finas y optimizadas que hoy, con herramientas modernas, cuesta creer que fueron forjadas hace tanto tiempo. Si un artefacto así existía, no podía haber surgido por accidente ni como producto de una sola mente aislada. La ingeniería no construye milagros en el vacío, construye linaje, escuelas, transmisión de oficio. Cada engranaje pulido es huella de un aprendizaje acumulado durante décadas, quizás siglos. Por eso la confirmación de la existencia real del mecanismo empuja una pregunta inevitable. ¿Dónde están sus hermanos mayores, las variantes estacionarias que dominaban templos y observatorios? La respuesta posible más escalofriante nos devuelve al mismo abismo que lo engulló todo, al mar sin sol que guarda más que huesos y ánforas. El naufragio frente a la isla minúscula de Anticitera, ocurrido alrededor del año 60 antes de nuestra era, no fue un accidente aislado. Fue un microcosmos trágico de una catástrofe cultural. A la vez que las legiones avanzaban con su eficacia ruda, aplastando ciudades y costumbres, devoraba también redes de saber donde no veía utilidad militar inmediata. Las bibliotecas ardieron, talleres enteros quedaron reducidos a cenizas, artesanos brillantes fueron muertos en asaltos o vendidos como mano de obra encadenada. Lo que para algunos eran meros objetos de curiosidad, se convirtió para otros en botín. El mecanismo, junto a un cargamento de tesoros saqueados, terminó en el vientre oscuro del mar, enterrado bajo sedimentos que lo conservaron y lo ocultaron durante 2000 años. Ese silencio prolongado supuso una pérdida monumental. Cientos, quizá miles de años de progreso, desplomados por la avaricia y la violencia. Perdimos, en términos prácticos, lo equivalente a un salto tecnológico inconcebible para la antigüedad tardía. Y sin embargo, la misma noche del olvido no dejó de darnos migas de pan. Los fragmentos carbonizados, las piezas corroídas y los restos hallados en museos fueron el código tocado por la luz fría de la inteligencia artificial. Algoritmos capaces de reconstruir lo invisible, de leer huellas microscópicas y proponer mecanismos enteros a partir de ruinas.
La máquina resucitó virtualmente lo que el tiempo quiso borrar, y nos mostró su cinemática, su lógica interna, su perfección matemática. Nos devolvió el silencio de los engranajes. Pero cada ventana que abrimos al pasado trae consigo otras ventanas aún más profundas. Si esta caja portátil era una proeza, ¿qué magnificencias pudieron haberse construido en versiones más grandes y fijas? ¿Qué aparatos astronómicos, relojes planetarios monumentales o complejos horarios ornamentaban templos y observatorios, controlando ceremonias, prediciendo eclipses y orientando naves? La ingeniería del mecanismo no parece un primer intento tosco. Su grado de optimización sugiere una evolución previa, una cadena de prototipos, ensayos y errores que solo pueden surgir en talleres especializados donde se transmiten secretos de temple, bronceado y calibración de rueda en rueda. ¿Dónde están esos talles, esos manuales, esos maestros cuyo nombre no nos llegó? Quizá la respuesta yace ahí, bajo capas compactas de arena y coral en la pendiente traicionera que rodea Anticitera. El navío romano que transportaba aquel ordenador como trofeo para un aristócrata no era un barco pequeño, era un leviatán para su tiempo, más de 40 metros de eslora y una capacidad de carga inmensa. Gran parte de su casco, hecho trizas por la violencia del golpe y por el tiempo, aún yace enterrada bajo metros y metros de sedimento, accesible solo para tecnologías que superen el riesgo y el tiempo de inmersión de un buzo humano común. No es casualidad que cada temporada de exploración moderna emergen objetos que vuelven a sacudir nuestra percepción. Lanzas broncíneas gigantes que pertenecieron a estatuas colosales, anillos de oro engastados, piezas de aparejo de plomo, huesos humanos petrificados, fragmentos de vidas que fueron. Uno de esos cuerpos pertenece a un joven al que los científicos llaman con un nombre provisional. Su ADN ahora ofrece pistas sobre rutas de comercio, orígenes geográficos y redes humanas que tejieron aquel cargamento de piezas. Los equipos contemporáneos, equipados con vehículos submarinos autónomos, sonares de alta resolución y trajes de buceo rígidos de nueva generación que parecen salidos de una novela de ciencia ficción, barren la ladera cada temporada con paciencia matemática. Cada inmersión devuelve piezas que amplían el rompecabezas, dientes de engranaje que encajarían con los hallados en vitrinas, fragmentos de discos que podrían completar paneles perdidos, indicios de mecanismos mayores que habrían ocupado salas enteras. Podrían estar allí, protegidos por la ausencia de oxígeno y la compactación del lodo, otros ordenadores de bronce capaces de revelarnos leyes físicas olvidadas, constelaciones ya inexistentes en nuestra cartografía cultural o métodos de cálculo que hubieran acelerado el desarrollo técnico de Europa por siglos. La inteligencia artificial hizo por nosotros lo que los siglos y el mar habían negado. Leyó lo ilegible y nos entregó un mapa virtual de funcionamiento. Pero la gran bóveda de los océanos aún guarda sus secretos principales. En su quietud viscosa y fría, el mar conserva artefactos enteros, piezas que no han visto luz en 2000 años, y tal vez incluso dispositivos que, de aparecer, obligarían a reescribir capítulos enteros de la historia de la ciencia. ¿Qué paradigmas olvidados podrían resucitarse si halláramos un mecanismo monumental que mostrara una comprensión de la mecánica no documentada en los textos supervivientes? ¿Qué cielo antiguo revelaría un orbe de otro tiempo, con constelaciones nombradas y medidas hoy perdidas? No es solamente curiosidad académica, es la conciencia de que parte de nuestro acervo colectivo fue arrancado y arrojado al abismo, y que en ese abismo pueden yacer conocimientos capaces de alterar nuestra perspectiva sobre la continuidad del progreso humano. Cada diente de engranaje recuperado, cada traza de forja, cada huella de manos que trabajaron el bronce son testimonios de habilidades que ya no enseñamos y de artes que fueron interrumpidas, tal vez para siempre. Preguntémonos entonces, ¿qué otras tecnologías revolucionarias, hoy inimaginables, desaparecieron en incendios, saqueos y cataclismos? ¿Qué rutas del saber fueron cortadas y qué ramales de innovación quedaron huérfanos por la violencia de los imperios? No tengo una respuesta segura. Lo que sí existe es una certeza inquietante y electrizante. La historia que creemos cerrada está llena de vacíos intencionales, de cortes en la continuidad que no son naturales sino forzados. Y en cada uno de esos cortes puede latir un artefacto, una idea, una técnica que, si alguna vez emergiera, volvería a encender preguntas que ahora nos parecen imposibles. La inteligencia artificial abrió la primera grieta y nos mostró que los relatos que aceptábamos por plausibles eran, en realidad, ediciones incompletas. Cicerón no fue un poeta allí, fue, quizás sin saberlo, el cronista de un legado técnico que quiso silenciarse. Ahora la pregunta final permanece, nítida y punzante, resonando desde el bronce corroído hasta nuestras pantallas. ¿Estaremos preparados para escuchar las historias que el mar todavía guarda, cuando ellas, por fin, decidan volver a hablar?